Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que hoy sí vamos a poder platicar un poquito más extenso. Siempre ando a la carrera, pero hay un cúmulo de asuntos y uno de esos asuntos es precisamente la cuestión de la seguridad pública a nivel nacional. En este caso también conlleva lo que es el combate a la corrupción, que pues son temas que aparentemente son distintos, se pronuncian, pero van de la mano. Y sobre todo también quiero hacer un análisis. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer un análisis, en este caso transeccional, ¿por qué? Porque tenemos que analizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque fueron pasando cuestiones que a lo mejor pasaron desapercibidamente, pero acuérdense que Carlos Salinas de Gortari hizo una gran reforma constitucional en la cual se le achicaba el tema de 48 horas que podía tener a alguna persona detenida. Anteriormente era más tiempo, pero yo hago este análisis porque debemos de entenderlo de manera global. O sea, para empezar a entender esta problemática estamos hablando de estos sexenios que ya abarcamos y en donde automáticamente Carlos Salinas de Gortari creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aparentemente el expresidente lo hizo como una cuestión de legalidad, una cuestión que tenía que acabar con la impunidad, la corrupción. Pero fíjense lo que son las cosas, fíjense que debemos por eso precisamente echar marcha atrás. ¿Por qué? Porque le tocó al señor Jaime Serra Puche, a Carlos Salinas de Gortari, negociar el Tratado de Libre Comercio. Muchos dirán, y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues una de las condiciones para que México firmara ese Tratado de Libre Comercio era esta situación. Bueno, acuérdense que a partir de ese momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido tachada de que defiende a los delincuentes. Ok, pasamos hacia la siguiente fase en donde el narcotráfico, acuérdense que el narcotráfico estaba en los niveles máximos, pero ya estamos platicando de que estuvieron en esos niveles máximos, pues gracias a Raúl Salinas de Gortari, que inclusive hasta hay una canción de los Tigres del Norte, El Circo, entonces donde desde el poder se controlaba al crimen organizado, a los cárteles, y eso es lo que sucedió. Entonces, desde ahí tenemos que partir. ¿Por qué? Porque si no hacemos este análisis detallado, pues vamos a caer en conjeturas muy vanas y no vamos a poder entender totalmente lo que está sucediendo. Ahorita tenemos tiempo y en este caso tengo la intención de explicarlo. Acuérdense que el Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 1 de enero de 1994 y en ese entonces había un ímpetu de privatizaciones de las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque ingresamos nosotros a la OMC y en la OMC y también para tener acceso a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, pues teníamos casi que seguir las recetas que ellos nos seguían, recetas de cocina económica. En este caso, pues muchos dicen una receta de cocina económica es cuando uno va a una comida corrida
los que pues no tenemos para comer en restaurantes, pues la comida corrida pues incluye lo que es la sopa, el arroz, espagueti, y el guisado y agua y tu postre, entonces por una cantidad así. Entonces ese tipo de recetas nos los dio la OMC y el Fondo Monetario Internacional hacia nuestra economía. ¿Por qué? Como aval de que nos prestaran dinero supuestamente para programas, pues yo les digo una cosa y la verdad pues inexistentes. Seamos honestos, inexistentes. ¿Por qué? Porque sexenio tras sexenio la fórmula era de que pues se robaban todo. En este caso Miguel de la Madrid pues se robó hasta casi los sillones. No me dejarán mentir, ahora que se fue Enrique Peña Nieto, se llevó los cuadros, dejó todo pelón. O sea, él literalmente lo entendió porque así se estilaba y así lo entendió en todo momento el priismo y también el panismo. O sea, pues en este caso, pues, que pague el que viene, ¿no? Entonces, ese sistema, amigos y amigas, pues se estila en las presidencias municipales, en las gobernaturas, en el gobierno federal, en las diputaciones, en las senadurías, sino también vaciaron también el Congreso de la Unión y Cámara de Senadores, se llevaron todo. Entonces cada legislatura, cada sexenio, cada trienio, pues tienen que volver a comprar todo. ¿Por qué? Porque se lo roban. ¿Y cómo obtienen recursos? No, pues en este caso pidiendo deuda, cobrando impuestos. Pero esto es algo significativo. Acuérdense que pues teníamos bancos, teníamos empresas del Estado, veníamos saliendo de un modelo de sustitución de importaciones que lo implementaron desde el general Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, Luis Cortines, todavía Luis Echeverría y Díaz Ordaz, ¿no? Pero y en este caso le tocó a José López Portillo, pero fue de los primeros tecnócratas. Entonces, pues, ¿qué le llamamos al técnico tecnócratas? Gente que estudia, o sea, bueno, y aquí quiero hacerle una aclaración, porque es necesario hacer todo este tipo de aclaraciones. Nuestros políticos, nuestros gobernantes estudiaron aquí en México, pero eso sí, los estudios de posgrado, maestría, doctorados, pues los van y los estudian en el extranjero. Pero yo les voy a decir una cosa, se los pagan las instituciones de gobierno, partidos políticos, pero con los impuestos de todos nosotros. Entonces, pues, esos tecnócratas decían, no, pues es que ellos saben, ellos estudiaron una maestría, son doctorados en las universidades más prestigiadas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Pero ustedes saben que la realidad de un país a otro es muy distinta. A pesar de que, por ejemplo, en México hablamos el español, en Guatemala se habla el español, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. El único país que no habla español, bueno, son dos, las Guyanas francesas, Guyanas holandesas, y los protectorados ingleses. En este caso Belice era de México, pero pues no los quitaron, como siempre, y pues hablan inglés, y en este caso el portugués Brasil, y las Islas Malvinas, ¿no? Porque pues ya está ocupado por los ingleses. Pero a final de cuentas no tenemos las mismas costumbres, a pesar de que somos pueblos hermanos. Cuba también se me olvida, Haití y todo el Caribe, pero a final de cuentas no tenemos el mismo talante, a pesar de que hablamos igual. Pero en cuestión de corrupción y en cuestión de ser que fuimos conquistados, pues sí. ¿Por qué? Porque en este caso somos susceptibles a que otras naciones vengan y nos impongan y nos digan cómo hacer las cosas. Entonces, pero no perdámonos de fondo, porque también lo vamos a tocar. Hoy tenemos mucho tiempo. Y el Tratado de Libre Comercio
Carlos Salinas de Gortari y su grupo se atrevió a hacer un tratado en donde infinitamente éramos inferiores, no nada más con Estados Unidos, sino con Canadá. Entonces la industria que quedaba fue a competir con las industrias americanas y pues ¿qué es lo que pasó? Pues simplemente se crearon los monopolios más grandes. Nada más ponemos como ejemplo la industria de los dulces nacionales. Teníamos pues dulces, chocolates, de una variedad grande, pero a final de cuentas hoy en día ustedes vean los chocolates Carlos V, vean los de Zapanes de la Rosa, vean los pulparindos, vean todo tipo de chocolate abuelita, moreliana, los Larín, todo tipo de chocolates ya dicen atrás que los produce una empresa transnacional, en este caso la Hershey, Nestlé, la Mars, Milky Way, Snickers, al igual que las bebidas, pero así nos vimos, imagínense, ese es un pequeño ejemplo en todos los sectores. Entonces nos comieron, pero fíjense que hubo un fenómeno muy significativo en el cual vendieron todas las empresas del Estado, pero conforme nosotros vamos sabiendo, se va liberando la información, a la hora de vendérselas, pues Carlos Salinas de Gortari se quedó con la mayor parte de las mejores y pues no hay un registro de dónde, cuánto costó y cuánto pagó. O sea, ahorita pues yo les puedo apostar que pagaron centavos o no pagó nada. Todo fue simulado, prestanombres. Los prestanombres era la manera de saquear al país. ¿Por qué? Porque no había un sistema financiero, todo estaba en manos del gobierno, era para cubrir. Bueno, se desmanteló el gobierno mexicano, se crearon empresas y se las vendieron a sus amigos, a sus allegados grupos económicos, políticos, sociales. Se creó el fenómeno del ejército zapatista, nos distrajo muy bien, y la candidatura de Luis Donaldo Colosio, fíjense que voy analizando poco a poco todo el discurso, toda su trayectoria. En este caso, pues si hubiera llegado Luis Donaldo Colosio, posiblemente estaríamos, esto que ahorita estamos pasando en la actualidad, ya lo hubiéramos pasado anteriormente, pero pues el hubiera no existe, lo mataron, su coordinador de asesores fue el presidente, Ernesto Zedillo, pero fíjense que era un joven a comparación de Luis Donaldo Colosio, pero el señor ya era doctor. O sea, esto significativamente es lo que demuestra mi teoría de los tecnócratas y de que toda esa gente pues se iba por la derecha, se metió en un partido político, una organización y pues invertían los partidos en ellos. Y en este caso pues Ernesto Zedillo, pues posiblemente esa maniobra, la devaluación de la moneda. Yo tengo una teoría muy interesante que quiero compartírselas. Para devaluar una moneda necesitas, en ese momento, si somos un país de los que más debemos al mundo, y para devaluar una moneda, pues tenemos que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional, a nuestros acreedores, y sobre todo el rescate planeado. Pero ahí les va, entra un Ernesto Zedillo, el error de diciembre, Salinas le echa la culpa. ¿Por qué? Porque tomen cuentas, toma posesión el 1 de diciembre Ernesto Zedillo y en cuestión de 3 días, 5 días se devalúa y se acaba la fantasía. Pero en este caso lo que se nos acabó fue el desvío. O sea, se desvió totalmente la atención hacia la venta de las empresas del Estado, hacia el sector privado, el Tratado de Libre Comercio, y empezó la era en donde nos hicieron en el sexenio de Ernesto Zedillo, Ponce de León, el saqueo más grande hacia los mexicanos. Se hace el rescate bancario, el Fobaproa, a favor de los bancos y las empresas deudoras, pero fíjense, o sea, esto es algo que yo quiero que empecemos a entender. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se venden, y para cuando ya entra Ernesto Zedillo y hacen el Fobaproa, la rescatan. ¿Qué pasó?
O sea, ¿ustedes creen que México tenía puras empresas quebradas cuando las vendió Carlos Salinas de Gortari? Y después hubo con el sexenio de Ernesto Zedillo un rescate bancario en donde la deuda pública de las empresas se volvió deuda privada en deuda pública. O sea, imagínense cuánto las empresas tuvieron que pedir prestado y dónde quedó también ese dinero de esas empresas que supuestamente se pidieron prestado dinero para competir con las empresas norteamericanas. O sea, este es un tema que tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque no hemos analizado esto a profundidad. Si nosotros empezamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta que hay espacios e incongruencias en donde pues realmente no tiene sentido. Y acuérdense que Ernesto Zedillo fue el primer presidente que metió un procurador panista. En este caso yo les voy a contar que Diego Fernández de Ceballos, que era el candidato que peleó las elecciones con, en este caso Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas, le habían ofrecido, en este caso, ser procurador general de la República, pero él como pues buen abogado, pues no, puso a su pasante, Antonio Lozano Gracia, pero es cuando se militarizó la PGR. Lo hicieron que para hacer transparente la investigación de Luis Donaldo Colosio del asesinato, pero a final de cuentas militarizaron la PGR, dieron de baja a los policías, y empezó un proceso un poco un proceso medio distinto, pero lo que no podemos entender es de que, por ejemplo, hubo una detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo y que estaba investigando netamente a los nexos de su hijo con el narcotráfico. Entonces lo encarcelaron como consecuencia de que pues estaba investigando. Se metió con el presidente, era cuando el presidente era intocable. Entonces, fíjense que hubo una negociación de delimitación de las aguas en donde México tenía una isla que se llamaba la Isla Bermeja, que existe en la cartografía de la Nueva España, existe en el Google, existen fotos, existen las coordenadas, pero desapareció. México inició un recurso para recuperar el territorio del Hoyo de Dona y lo inició ante la ONU, ahora sí en el derecho marítimo, ante la Organización Mundial del Mar, Internacional Marítima, la COMAR, CONMEMAR, pero cuando fueron a buscar y delimitaron, la isla desapareció y perdimos ni más ni menos que el 78% de ese territorio. Perdimos más territorio del que nos quitó Estados Unidos en la intervención extranjera que nos hizo. Entonces, pues imagínense cómo está la situación. O sea que pensamos que era un presidente pues liviano, un presidente laxo, un presidente de alguna manera muy light, pero de light resultó nada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se institucionalizó un saqueo pero profundo. Entonces yo lo veo y imagínense, en México nada más se quedó con un 20%, Cuba con un 10% y Estados Unidos con un 70% del Hoyo de Donas, y sobre todo hubo un tratado que durante el Tratado de Libre Comercio no iban a explotar esos yacimientos de hidrocarburos, de gas, y ¿qué creen? Los empezaron a explotar desde antes y pues el efecto popote perforaban los pozos y pues extraían del lado mexicano lo poco que nos dejaron y pues se consumió, ¿no? A mí, pues imagínense que todos los expresidentes tienen sus pensiones vitalicias y salió Ernesto Zedillo y renunció a su pensión vitalicia y se fue a trabajar a una empresa en Estados Unidos a dar clases y sobre todo
ya no quiso regresar a México. Posiblemente dices, bueno, terminó él con la privatización de las empresas, Ferrocarriles los vendió y lo que pudo vendió. Pero yo lo que les cuento una situación, pues el tema de la Isla Bermeja pues se acabó, se fue. Muchos dicen que hizo detonaciones nucleares submarinas de Estados Unidos para ganar ese territorio. Pues es una teoría que le costó la vida a un senador del PAN. Y pues después hubo una exhibición de las fotografías de esa isla. La INEGI avaló, lógico, por el mandato de Cedillo de que nunca existió esa isla, la Armada también, la UNAM fue, pero pues las sospechas, ¿no? Pero fíjense que cómo son las cosas, ya empezaba la privatización de las cosas total, y la gallina de los huevos de oro era Petróleos Mexicanos, se fue, todavía existía Luz y Fuerza y otras empresas del Estado, pero a final de cuentas, amigos y amigas, no terminamos de comprender en el momento en que cuando Vicente Fox asciende al poder, en este caso una campaña pues espectacular de un candidato a gobernador de Guanajuato, como gobernador quebrado, y pues tuvo acceso a una campaña espectacular y que engañó a mucha gente que se iba a hacer los cambios. Eso fue el primer cambio fallido que tuvimos. Y pues gracias a todo lo que sucedió en este caso, pues entró a la escena Andrés Manuel López Obrador como el gobernador o regente de la Ciudad de México, y ahí empezó una historia distinta y que gracias a todo la constancia, pues ahorita podemos contar otra historia distinta, pero a final de cuentas un Vicente Fox que veía en López Obrador un potencial rival, pero aquí es donde empieza una historia, o sea, ahorita ya pasamos a una PGR militarizada, pero Genaro García Luna aparece en la escena, recomendado para entrar al CISEN, en este caso en este caso fue por Televisa al CISEN. Ojo, o sea, este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el ingeniero electromecánico, ingeniero Genaro García Luna, tenía un compañero también de clases, el ingeniero Facundo Rosas Rosas, que lo acompañó en toda su vida delictiva y como servidor público. Pero fíjense que la situación está en que con Ernesto Cedillo, o sea, con Carlos Salinas de Gortari, el ingeniero Genaro García Luna, pues estaba en el CISEN a cargo de investigar a los grupos guerrilleros, antisecuestro. Acuérdense que hubo el secuestro del empresario Elú, de Banamex, y seguimiento de armas. Estaba por Chiapas. En este caso convivió con gente del ejército mexicano, de la PGR, pero a final de cuentas, cuando el ejército mexicano detectó al ejército zapatista años antes y le dijeron a la Secretaría de Gobernación que si tenían actividad de algún grupo guerrillero o algo por el estilo, ¿qué es lo que sucedió? Pues sucedió que lo negaron rotundamente. Y al negarlo rotundamente, pues totalmente, cambió la situación, pero ya la distracción del ejército zapatista para vender las empresas más grandes de México y para instrumentar el saqueo, pues se dio, ¿no? Lo curioso es de que el mismo Carlos Salinas de Gortari ordenó el cese al fuego cuando ya el ejército ya tenía a esa gente. Pero fíjense que a cambio de eso ya lo hicieron director de inteligencia ya con Ernesto Cedillo, y posteriormente apareció también como director de inteligencia
con el señor Ernesto Zedillo, pero ya la Policía Federal Preventiva. Pero acuérdense que el secretario de la Policía, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Policía Federal Preventiva, el jefe, era Alejandro Gertz Manero, quien lo denunció ya en el sexenio con Vicente Fox, pero ahí sus contactos, su gente fuerte, Jorge Tello Peón y el exgobernador Barrios, eran las gentes que hacían fuertes a Genaro García Luna, y también el ingeniero Wilfrido Robledo Rincón, el almirante, perdón. Entonces, inexplicablemente lo recomiendan. Bueno, el que tenía que ser el director de la Policía Judicial Federal era Jorge Tello Peón, pero dijo que estaba enfermo, tenía un tratamiento, cáncer y demás, y no aceptó, pero le recomendaron al joven García Luna. Ahí es donde empieza toda esta trama, es donde empieza toda esta situación. Y al recomendar al señor Genaro García Luna, al ingeniero, inmediatamente llegó al poder el 1 de diciembre. Había generaciones de policías, pues no le importaba de que si los que ya iban a terminar o no habían terminado, sacó a todos porque necesitaba gente. Y pues en este caso pues creó su círculo, en este caso de inteligencia, y de ahí es donde empieza también la gente que lo siguió en toda su carrera delictiva y en sus puestos, y ahí agarró la mano de obra, pero traía gente ya del sistema. Entonces aquí hay una gran pregunta. El Chapo Guzmán se fuga en febrero y el encargado de seguir al Chapo Guzmán fue Genaro García Luna. Y Jorge Tello Peón estuvo un día antes de que se fugara del penal de Puente Grande. El Chapo Guzmán estuvo allá, y resulta que la historia que nos contaron cómo se fugó el Chapo Guzmán no fue así, sino se fugó vestido de Policía Federal Preventiva y lo dejaron en un paraje, y después ya se fue en helicóptero hacia Nayarit, luego a Sinaloa. Pero la cuestión es una. Aquí realmente, pues Vicente Fox empezó con el proyecto de la Agencia Federal de Investigación, le dio todos los recursos a García Luna. García Luna, pues en este caso, empezaron a utilizar los recursos, en este caso de Seguridad Nacional, la discreción, cambiaron la ley, y bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional, pues hicieron de los saqueos más fuertes que se tenga registrado en México, más aparte de lo energético. Pero fíjense que en lo energético Vicente Fox empezó a vender lo que es el gas de Pemex. Pemex Gas se desinfló, y pues lejos de todos los pronósticos, de repente el tema del secuestro era lo máximo, la delincuencia organizada, y en este caso el que dirigía el show era García Luna, Facundo Rosas y su gente, y la AFI, la época de los montajes más infames, Florence Cassés y el señor Vallarta, que al final de cuentas el señor Vallarta todavía ni siquiera tiene sentencia. Florence Cassés fue liberada y está demandando hoy a Genaro García Luna y a Loret de Mola también por los montajes que se prestó. Pero lo más cruel es de que en la época electoral, pues apareció Felipe Calderón, que se robó la presidencia, le ganó a su gallo de Vicente Fox, a Santiago Miranda, pero apoyó a Felipe Calderón. Pero hubo un asunto de un secuestro donde tuvieron contacto con Felipe Calderón y le presentó el proyecto. Imagínense, para ser secretario de Seguridad Pública, para ser alguien de seguridad, lo único que bastaba era hacer un proyecto, presentárselo, medio explicárselo, y cómo lo ibas a hacer, pues como la bolita mágica, ¿no? ¿Con qué gente? Pues con la que siempre has trabajado robado. Y lógico, ¿no? Pero así es como se designan los secretarios de Seguridad Pública. Y el señor, pues, trabajó un asunto de un secuestro de un familiar cercano, y la sorpresa mayor cuando, pues, tomó posesión de la manera más burda y absurda y más vergonzosa,
nos enteramos que el secretario de Seguridad Pública Federal era Genaro García Luna. Creó su sueño dorado de la Policía Federal y se robó el logotipo desde la Policía Federal Preventiva, lo puso en la policía, el AFI, y después se lo llevó a la Policía Federal. Pero lo más grueso, lo más duro de todo esto es de que todo el instrumental, toda la tecnología, toda la gente que había capacitado en la AFI, se la llevó a la Policía Federal sin preguntarle a nadie. Eso se tiene que investigar, eso se llama robo, eso se llama muchas cosas, pero nadie ha investigado precisamente este capítulo, qué pasó. Y si quieren saber dónde está el círculo de este señor, si quieren realmente saber que están incrustados en la Guardia Nacional, en lo que es ahorita el CISEN, el Centro de Inteligencia Ciudadana, está infestado de gente de ellos, y en las policías estatales, municipales, y en este caso de escuelas Patito, donde hicieron estudios y donde se crearon gente que ahora son expertos en seguridad, en servicios periciales. Y ahora yo les hago una pregunta: toda esa gente que se llevaron del AFE, toda esa gente, lo peor de todo es de que cuando fue secretario de Seguridad Pública, pues puso un PLL ahí de procurador. Toda la gente de García Luna pues estaba en la Agencia de Investigación Criminal. Acuérdense también que Medina Mora quería deshacerse de la policía, de la agencia de la Policía Ministerial Federal. Imagínense, o sea, de esa talla estaba nuestra situación, y pelearon los comandantes, entonces pues querían absorber todas las policías. Imagínense qué absurdo, ¿no? Y por ahí hay un libro de Genaro García Luna de seguridad. Si quieren ver qué era lo que pensaba este señor, cómprenlo, o si de alguna manera debe de estar en algún lado, la verdad, pero